Bien, pues vamos a meternos de lleno en el material de hoy. Tenemos entre manos unos extractos de un libro que se llama El diario de un pastor, de Freddy Delgado. A primera vista parece una memoria, ¿no? El viaje personal de un hombre hacia su fe. Pero es que es también, y esto es lo interesante, una especie de manual de campo para pastores que empiezan. Nuestro objetivo hoy es desgranar un poco ese viaje, o sea, qué significa sentir un llamado divino, cómo es ese proceso de preparación que describe y, sobre todo, cuáles son los desafíos y las convicciones que lo mueven. Sí, y esa idea de crónica de una transformación es que es la clave de todo el libro. No estamos ante una simple lista de creencias. Es el relato de cómo una persona pasa de la duda, de la confusión más absoluta, a una certeza inquebrantable sobre su propósito. Y lo construye sobre 3 pilares. Experiencias personales muy, muy intensas, una interpretación muy concreta de las Escrituras y, bueno, lo que él describe como intervenciones divinas directas, casi como señales de tráfico en su camino, ¿sabes? Pues si te parece, empecemos por el principio de todo, por esa idea fundamental que presenta el autor, la de ser llamado desde el mismo vientre. Para sostener esto, se apoya en una cita muy potente, Gálatas 1:15, pero a ver qué tiene de especial esa cita, porque elige esa y no otra para arrancar toda su historia. Fíjate que es una elección muy estratégica, porque en ese pasaje el apóstol Pablo está defendiendo su propio ministerio. Está argumentando que su llamado no viene de ninguna persona ni de ninguna institución, viene directamente de Dios. Al usar esa misma cita, Delgado se está en cierto modo colocando en esa misma línea de autoridad divina. Es una declaración de intenciones, ¿eh? Anticipa por qué más adelante se sentirá con el derecho de desafiar lo que él llama reglas humanas. O sea que desde el minuto 1 ya está estableciendo que su destino está por encima de las jerarquías de la Tierra. Y sin embargo, su camino no es, para nada una línea recta. Nos cuenta que su abuela, Julia, lo instruyó en una fe trinitaria, la creencia en Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es la base de la mayoría de iglesias cristianas, y que incluso llegó a ser monaguillo, soñaba con ser sacerdote católico. Exacto. Todo parecía ir en una dirección muy clara hasta que llega su primer gran punto de quiebre. Y lo describe con un detalle brutal. Ocurre durante las fiestas patronales de San Jerónimo en su pueblo, Ayapel. Él está allí como monaguillo y ve a la multitud enloquecida, empujándose, peleándose por tocar la imagen de madera del santo. Y en lugar de sentir fervor, lo que siente es un rechazo, visceral. Es un momento de revelación total, ¿no? Describe cómo en ese instante le vienen a la mente los mandamientos de la Biblia, los de Deuteronomio y Éxodo, que prohíben explícitamente fabricar y adorar imágenes. Cita directamente: «No harás para ti escultura en imagen alguna». Para él lo que está viendo es una contradicción flagrante entre la fe que le enseñan y lo que está escrito. Y no se queda ahí. Para rematar su argumento, acude al profeta Jeremías, que califica esas costumbres de vanidad, de algo hueco, sin sentido. Ese momento no es una simple duda, ¿eh? Es una ruptura total. Es el pistoletazo de salida para una búsqueda personal, a veces desesperada, de lo que él considera la verdad sin adornos. Y esa búsqueda lo lleva a un auténtico laberinto. Después de esa ruptura empieza un peregrinaje. Va de iglesia en iglesia, trinitarias, testigos de Jehová, mormones, pero nada le encaja. Llega a un punto de frustración tan bestia que cuenta que una noche le gritó a Dios: «Señor, si me pierdo es por tu culpa porque hay demasiadas iglesias». Es un grito de desesperación que paradójicamente lo lleva a una de las etapas de preparación más extrañas que uno podría imaginar: su paso por la infantería de marina. Y aquí es donde el relato se pone interesante, porque él no lo ve como un desvío, para nada. Lo ve como parte esencial de su formación. A ver, un momento. ¿Cómo conecta una cosa con la otra? ¿Pasar de una búsqueda espiritual a la disciplina militar más dura? Parece un salto al vacío. Pues él lo reinterpreta por completo. Enmarca esa experiencia como el entrenamiento perfecto para convertirse en un buen soldado de Jesucristo. Y esta analogía del soldado de Cristo no es casual, es un arquetipo muy potente en ciertas corrientes del cristianismo. Enfatiza la disciplina, el sacrificio y la idea de una lucha espiritual cósmica, ¿sabes? No se trata solo de ser bueno, se trata de estar en pie de guerra contra el mal.
Y la infantería de marina, con sus penalidades y su código de honor, se convierte en el campo de entrenamiento perfecto para forjar esa mentalidad. Entiendo, es forjar el carácter a través del fuego, ¿no? Y para ilustrar esta fe a prueba de balas que desarrolla allí, el libro cuenta una anécdota que es, vamos, de película. La del jeep sin motor. Cuéntanosla. Es una historia tremenda. Un superior, para humillar a un joven soldado que era creyente, delante de toda la tropa, le da las llaves de un jeep y le ordena que lo aparque. El truco está en que nadie, salvo el superior, sabe que al jeep le falta el motor. O sea, es una trampa para dejarlo en ridículo. ¿El escenario perfecto para la humillación? Totalmente. Pero el soldado, en lugar de quejarse o rendirse, se pone a rezar. Se sube al vehículo y, para asombro de todos, arranca y lo aparca perfectamente. Cuando el capitán, que según el relato está llorando de la impresión, abre el capó, todos ven el milagro. El hueco vacío donde debería estar el motor. Es una historia que Delgado usa para martillar su idea central, la fe en el Dios de los imposibles. Y a partir de esa mentalidad de soldado de batalla, extrae 3 consejos muy directos. El primero es casi un mantra. Si caes, levántate y pelea la buena batalla de tu fe. El segundo es, no te dejes fluctuar tu modo de pensar, que suena una llamada a la firmeza doctrinal. Sí, a no dejarse llevar por lo que él llama vientos de doctrina, a mantenerse firme en sus convicciones. Vale, entiende los 2 primeros consejos. Levantarse tras una caída y mantenerse firme. Pero el tercero, sé un vencedor, suena mucho más combativo. Exacto. Y es que a partir de aquí, el tono del libro cambia. Para el autor, ser un vencedor no es una actitud pasiva, es una estrategia de combate. Y el primer paso es reconocer que, como dice el apóstol Pablo, cuando se te abre una puerta grande y eficaz, inevitablemente van a aparecer muchos adversarios. Y esto lo conecta con su propia experiencia, ¿verdad? Cuenta que al llegar a Río Negro, en Argentina, gente que ni le conocía de nada se puso en su contra. Lo ve como una confirmación de esa ley espiritual. A mayor oportunidad, mayor oposición. Pero, y esto es clave, la batalla más importante que reescribe no es esa, la de fuera. Es la que se libra dentro. Habla de un conflicto constante agotador entre 2 naturalezas opuestas que conviven en el creyente, la naturaleza caída o carnal y la naturaleza divina o espiritual. Según él, una persona que ha nacido de nuevo es como si tuviera 2 mentes en una cabeza, la carnal y la de Cristo, y 2 hombres luchando en su interior, el viejo hombre corrupto y el nuevo. Un momento, habla de crucificar la carne a diario. Suena increíblemente intenso. ¿El libro lo presenta como una lucha metafórica o como algo que requiere, no sé, un sufrimiento literal, casi monástico? Es una pregunta muy pertinente. No habla de un sufrimiento físico autoinfligido. Habla de una disciplina diaria y muy consciente. No es una lucha abstracta. Propone un plan de acción muy concreto para ganar esa batalla interna. Crucificar la carne significa negarle activamente lo que pide a través de prácticas como la oración, el ayuno, el estudio constante de la Biblia y la asistencia a la iglesia. La base teológica la saca del libro de Romanos. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Es una guerra de desgaste diaria para que la naturaleza espiritual domine a la carnal. Vale, entiendo. Es un proceso de entrenamiento y lucha constante que, según el relato, lo prepara para el momento cumbre, para el cumplimiento de su propósito. Él se sentía llamado a ser pastor, pero cuenta que en su propia congregación chocaba contra un muro. Era invisible. Veía cómo elegían a otros, incluso al hijo del pastor, mientras él se sentía estancado. Se sentía completamente ignorado, y justo en ese punto de frustración es cuando la narrativa da un giro hacia lo sobrenatural, hacia lo que él presenta como una revelación divina directa, a través de 2 sueños increíblemente vívidos y específicos. ¿Qué sueño exactamente? Pues en el primer sueño se ve predicando en un lugar muy frío, algo totalmente ajeno a él, que es de la costa caribeña de Colombia, claro. La gente en el sueño viste de forma distinta y sobre todo adora a Dios con un fervor que nunca había visto, saltando, hablando en lenguas, una energía desbordante. En el segundo sueño, la imagen es igual de nítida. Se ve a sí mismo bautizando a una fila interminable de personas en un río, y al lado hay un puente muy particular, con una estructura metálica muy reconocible. 2 imágenes muy potentes. ¿Y cómo se conectan con la realidad? Pues aquí viene el momento eureka de la historia.
Tiempo después, un conocido le habla de un lugar llamado la Patagonia. Delgado, que apenas sabe nada de esa región, busca el nombre en Internet por pura curiosidad, y lo que encuentra lo deja paralizado. Una fotografía del mismísimo puente de su sueño. Descubre que está en una localidad llamada Río Colorado, en la provincia de Río Negro, Argentina. ¡Guau! Ese debió de ser el catalizador definitivo. Totalmente. Ese descubrimiento lo empuja a actuar, a pesar de todos los obstáculos. Y es aquí donde volvemos a la idea que planteamos al principio con la cita de Gálatas. Se enfrenta a las reglas humanas de su organización, que tenía un límite de edad de 40 años para iniciar el ministerio, y él ya lo superaba. Choca con la oposición directa de algunos líderes que no creen en su llamado y que ven sus sueños como meras fantasías. Pero él ya no seguía por la autoridad de los hombres, sino por lo que considera una señal divina directa. Exacto. Y el final del relato es una cascada de lo que él interpreta como confirmaciones de ese camino. Tras la muerte de su madre, que él ve como un desprendimiento necesario para poder marcharse, recibe la ayuda totalmente inesperada de un amigo, Carlos Barraza, que se ofrece a pagarle el billete de avión. Finalmente, el 14 de abril de 2014, viaja a Argentina. Y la prueba de fuego llega nada más a aterrizar. Inmediatamente. El pastor que lo recibe le dice, «Esta noche predicas tú». Cuando llega a esa iglesia, la escena lo deja sin aliento. La forma en que la gente adora, la energía, los saltos, la alabanza, es una réplica exacta de su primer sueño. Para él, en ese instante, todas las piezas del puzzle encajan. Es la señal inequívoca de que, tras un viaje larguísimo y lleno de desvíos, por fin ha llegado a su sitio. En definitiva, el diario de un pastor traza un mapa muy claro, un sentimiento de llamado que nace en la infancia, un periodo larguísimo de pruebas, de confusión y de preparación, tanto militar como espiritual, y una culminación que el autor no atribuye a su propio esfuerzo, sino a la intervención divina a través de sueños y señales, que le dan la fuerza para saltarse las barreras institucionales y personales. Sí, lo que nos deja este texto es una reflexión sobre la anatomía de la convicción. Vemos una convergencia muy potente de tres elementos: la experiencia personal, vivida en carne propia, los signos externos que se interpretan como sobrenaturales, y el estudio de las escrituras que da un marco a todo lo demás. Estos tres hilos se trenzan para definir y, sobre todo, para validar el propósito de una vida. Y esto nos lanza una pregunta que va más allá de este libro en particular, ¿no? ¿Cómo construimos y validamos nuestro propio sentido del propósito, sea cual sea? ¿Qué peso le damos a la experiencia personal, a las que llamamos señales, a la razón, a la fe o a la validación que nos da nuestra comunidad para llegar a tener la certeza de que estamos en el camino correcto? Es algo para darle vueltas.